Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de entrevista testimonial, a este canal dedicado a nuestra Santísima Virgen, Tiempos de María. Bueno, hoy día, en este día especial que el Señor nos llena de bendición, tenemos con nosotros a un sacerdote que es de Chile, al padre Ronnie, a quien le doy la bienvenida, que junto con Miriam, que somos del programa Tiempos de María, Miriam Venegas y Freddy Guzmán, quien les habla. Saludamos también a Manuel de Jesús de Nicaragua. Entonces le damos la bienvenida al padre Ronnie y a Manuel. Gracias a permitirme participar de esta maravilla de encuentro con Jesús y María, los sagrados corazones de Jesús y que podamos extender esta misión que es de Jesús y de María a todo nuestro Chile. Yo acá de misionero, sacerdote venezolano, pero de misión en Chile, agradezco a Freddy Guzmán tu generosa invitación y por supuesto a Manuel de Jesús, que es un hermano que me ha ayudado mucho en seguir cultivando en mi ministerio sacerdotal el amor a Jesús, al corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María. Dios les cuide, Dios les bendiga y sigamos adelante en esta misión de parecernos cada vez más al corazón de Jesús y al corazón de María. Amén. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por su visita. Bien, Miriam, puedes invitar entonces al público en este momento para hacer la oración y te dejo entonces, Miriam, la palabra. Bienvenidos, hermanos que nos siguen en el canal Tiempos de María. Como ya me ha presentado Freddy, yo soy su nueva colaboradora en este canal, un apostolado dado por la Virgen para mí a los días de mi consagración. A un par de días de mi consagración me dio este apostolado y lo estoy haciendo con muchísimo amor, mucho amor a la Virgen y a los sagrados corazones de Jesús y de María. Entonces yo además de darle la bienvenida al público, a los que nos están viendo, le doy una muy gran bienvenida a nuestro hermano Manuel de Jesús y al padre Ronnie, para que toda esta entrevista, toda esta conversación sea todo para gloria de Dios, para que el Señor toque los corazones que Él desee tocar con el testimonio y con la enseñanza que vamos a recibir hoy de nuestros invitados que ha puesto el Señor aquí en nuestro camino. Bueno, todo para la gloria del Señor. A nuestro hermano Manuel de Jesús, que quiere decir algunas palabras, y también le vamos a encargar la oración de inicio. Bueno, a la hermanita Miriam, al hermano Freddy y a todos los hermanos que se conectan para escuchar estas reflexiones, para orar con nosotros, pero sobre todo juntos para escuchar a la Virgen. Eso es lo que estamos más necesitando, escuchar a Nuestra Señora. Entonces, es muy lindo el gesto. La Madre nos reúne y nosotros hemos respondido y aquí estamos. Amén, Manuel de Jesús. ¿Podría usted, hermano Manuel, hacernos la oración de inicio? Sí. Vamos a invocar al Espíritu Santo como Nuestra Señora en el apostolado nos ha enseñado a llamarlo. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión
del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Divino esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la Iglesia Católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Padre Ronnie. Quisiera partir conversando con el Padre Ronnie para que nos contara un poco de su experiencia con nuestro hermano Manuel. Usted me había dicho que providencialmente había tenido una comunicación con él. ¿Nos puede contar a nosotros y al público esa experiencia? Sí, pues no sé si Manuel de Jesús me permita toda la experiencia que he vivido, pero es para bendición de todos ustedes, para que puedan ver realmente cómo los corazones de todos nosotros como hijos de María nos unen. En primer lugar, pues un poquito de mí, en mi experiencia con la Virgen, es que mi devoción a la Virgen, pues me ha unido a la devoción de Manuel de Jesús y de su apostolado, el apostolado que la Virgen ha dado en él. En un momento yo perdí la comunicación telefónica con Manuel de Jesús y en una de las oraciones que hice, que se pudo tener en YouTube, yo escribí a el chat de ese mismo día que pues había perdido la posibilidad de comunicarme con él para hermanados, pues comunicarnos ese gran amor de María hacia nosotros. Y entonces cuando alguien que le asiste técnicamente allí en ese apostolado virtual de esa oración que tuvimos allí, pues el que le asistía le indicó que yo le había enviado mi nuevo número y entonces quería comunicarme con él, mejor dicho. Y bueno, pues ya Manuel de Jesús sabía que yo podía estar allí en el chat. Entonces una comunión de corazón de hijos de él y de mi persona, de hijos de la Virgen, que nos ama como a todos, ¿verdad? De manera que yo estoy seguro que la Virgen María estuvo allí indicando pues a Manuel de Jesús mi necesidad de encontrarnos como hermanos, hijos de la Virgen María, y ya pues entonces luego nos pudimos contactar de nuevo. Bendigo a Dios por ese encuentro fraternal y por ese encuentro providencial que estas redes sociales también ayudan a encontrarnos los hijos de María. Sí, bueno, creemos que las casualidades no existen, que no es por casualidad también que estemos acá los cuatro, no es casualidad tampoco que los hermanos que estén viendo esta entrevista
que han visto también las entrevistas anteriores puedan interiorizarse en esta gran obra que ha comenzado en Manuel en tres etapas con ya Manuel siendo niño, tenía revelaciones privadas. Manuel, ¿nos puedes contar esta reseña de las etapas? Claro que sí. Siempre que comparto pues mi testimonio, como siempre digo, me gusta decir lo que es pura misericordia divina. Si Jesús y la Madre no me hubieran llamado para esta misión, para esta obra, pues creo que de igual modo mi humana voluntad no estuviera en el servicio a Dios. Siempre doy los méritos a Jesús y a la Virgen por todo. Pero sí, desde que soy muy pequeño, no puedo dar una edad concreta porque me es imposible recordarlo, pero sí el recuerdo de las experiencias vividas se han quedado grabadas. Y en mi testimonio formal al apostolado, cuando lo he escrito para el apostolado, lo he dividido en 3 etapas. Bueno, la madre me dijo que lo dividiera en 3 etapas. La primera etapa, las experiencias vividas desde pequeño, cuando tenía las revelaciones de mi ángel de la guarda, del Padre Pío, del Niño Jesús y de Nuestra Señora. Y Nuestra Señora siempre se aparecía vestida de blanco, con vestido blanco, su manto celeste, y el Niño Jesús con un vestido blanco, a veces rosado. Era muy, eso quedó muy grabado en mi corazón porque yo pequeño pues tomaba mis juguetes y los ponía en el suelo y el Niño Jesús llegaba, se sentaba a mi lado en el suelo y decía que si podía jugar conmigo. Pero eso, digamos, yo decía, es normal. Igual con Nuestra Señora, me pedía orar el rosario o me pedía ofrecer algún sacrificio. Por ejemplo, recuerdo que me decía, hoy no vas a ver televisión en todo el día, o me decía, hoy no vas a tomar ningún caramelo, o vas a privarte de X cosa igual de niño, y lo vas a ofrecer. Y claro, iba a la Santa Misa, iba a la adoración eucarística, miraba a Dios Padre, a los ángeles, al Padre Pío, miraba cómo el sacerdote, desde que empezaba la procesión inicial de la Santa Misa, se iba transformando en Jesús, pero yo todo creía, yo decía que todo el mundo miraba lo que yo miraba. Yo creía que mi familia, las personas, incluso todo el sacerdote mismo, era consciente de que se transformaba en Jesús cuando iniciaba la misa. Y hubo un momento que le pregunté a mis padres que si habían visto lo que yo miré. Y ellos me dijeron, no, seguro estás jugando o seguro estás mintiendo, pero no hemos visto lo que vos decís. Y comprendí que era una gracia muy particular. Luego el Padre Pío, en una de mis oraciones nocturnas, se me apareció y me dijo, hijito, tú tienes que comprender que lo que tú vives es una gracia muy particular para tu alma. Dios y la Virgen te están transformando primero a ti y te están formando interiormente para una misión que te quieren entregar, confiar. Desde ese día, pues, decidí callarlo todo, guardarlo todo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa fue el día de la revelación. Bueno, estamos aquí, desde aquí me conecté hoy
desde el cuarto de la primera aparición. Nuestra Señora le llama acá el cuarto de la revelación. Entonces, en este lugar, un 15 de julio del año 2013, a las 5:40 de la tarde, yo venía pues de hacer una diligencia de estudios. Subí aquí porque era mi habitación, puse todas mis cosas en el escritorio y atrás de mí tenía el altar más pequeño, claro, que donde hacía mis oraciones. Y sobre el altar, yo estaba de espalda a él, veo un resplandor de Nuestra Señora, giro para ver qué era ese resplandor y no me sorprendió ver a la Madre, me sorprendió el modo en el que Nuestra Señora se estaba manifestando, con un vestido blanco, ceñido con un cinturón dorado y un manto dorado desde su cabeza hasta sus pies y su corazón viviente. Siempre me gusta hacer énfasis en esto porque no es el corazón que vemos como el símbolo del amor, ese dibujo, sino que era el corazón físico, vivo, palpitante de Nuestra Señora rodeado de fuego, con las 3 rosas y una espada que lo atravesaba. Y Nuestra Señora me dijo: querido hijo, yo soy el corazón doloroso e inmaculado de María. Soy la mujer de Apocalipsis 12. Soy madre de gracia y la madre de Jesucristo. Esta habitación desde ahora será mi casita y en los últimos tiempos se va a convertir en un faro de luz y de amor para todo el mundo. Todo lo que escuches desde hoy debe darlo a conocer a la humanidad. Entonces, esa ya fue la segunda etapa. Ya en ese año 2013, desde julio hasta diciembre, la Madre me hablaba de su advocación, corazón doloroso e inmaculado. Ella dice que es la mujer vestida del sol. Dice que son sus últimas apariciones en la tierra y que por eso viene vestida del sol. Dijo ella: no esperen, queridos hijos, ver grandes señales como están escritas en el libro de Apocalipsis, porque la gran señal de Apocalipsis 12 ya se está revelando y es mi doloroso e inmaculado corazón. También en ese año tuve ya la aparición de Jesús, ya no como el niño Jesús, ya no como el Sagrado Corazón solo o como Jesús misericordioso, sino que Jesús vino crucificado con una hostia en su pecho y dentro de la hostia su Sagrado Corazón. De la herida del Sagrado Corazón, los 2 rayos de sangre y agua. Y Jesús me dijo: querido hijo, yo quiero ser conocido en todo el mundo como el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Y me dijeron, finalizando ese año, los 2 títulos, Corazón Doloroso e Inmaculado, Sagrado Corazón Eucarístico, están prefigurados en el Apocalipsis. La Madre con la mujer vestida del sol y yo como el cordero que aparece con las señales de haber sido sacrificado, pero de pie en el trono. Yo hago la descripción de cómo veo a Nuestra Señora y a nuestro Señor en las apariciones y pues surge el primer cuadro que lo quiero presentar. La primera plasmación de cómo Jesús y María se me aparecen
Y esta es la segunda etapa del testimonio. Y la tercera etapa es cuando ya la madre me pide formar cenáculo de oración. Antes de eso me dice Nuestra Señora, voy a reunir a todo mi ejército en todo el mundo, sacerdotes, religiosos, laicos. Yo tengo muchísimos soldados alrededor del mundo. Es un único ejército y yo soy la única capitana de este ejército. Y voy a hacer una obra que los va a reunir a todos. El apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Nuestra Señora, eso fue ya a inicio del año 2014, Nuestra Señora me habla de el tratado de la verdadera devoción de nuestro padre San Luis de Montfort, y me manda Nuestra Señora a leer exactamente un numeral. Y San Luis de Montfort dice, en los últimos tiempos habrá un ejército aguerrido de soldados que van a tener los nombres escritos en su corazón de Jesús y de María. En la mano derecha tendrán al crucificado, en la mano izquierda el Santo Rosario, tendrán las alas doradas y tendrán el fuego del Espíritu. Y la madre me dice, esto que San Luis de Montfort ha escrito es lo que yo vengo a concretizar por medio tuyo. Esta obra es una obra para unir. Y luego me dijo, voy a enviar personas a que oren contigo el cenáculo de oración. Y Nuestra Señora me dice que no tuviera miedo, porque sí tenía miedo. Me frenaba a mí mismo porque tenía miedo de hablar de mi experiencia, de decir lo que vivía. Era un temor a cómo a revelarlo. Y Nuestra Señora dice, no tengas miedo, que todas las personas que voy a enviar son escogidas por mí y son para ayudar a crecer mi ejército, mi obra. Se formó el primer cenáculo, se presentó las primeras revelaciones a mi obispo y no hallaron nada en contra de la fe. Me dijeron que siguiera prudente y perseverante. Y el cenáculo de oración, cuando yo le pregunto a Nuestra Señora por qué la palabra cenáculo, era una palabra nueva para mí. Nuestra Madre me dice que en el cenáculo de Jerusalén su Hijo instituye la Santa Eucaristía, nace la Iglesia el día de Pentecostés, se otorga el don del sacerdocio y vive la primera comunidad. Y me dice la Madre algo muy impresionante. Todos los mensajes de Nuestra Señora son importantes, pero hay algunas palabras que se graban en el alma. Y Nuestra Señora dijo, lo que Belén fue para mí, al recibir a Jesús tierno, el cenáculo fue para mí recibir a la Iglesia recién nacida. Entonces, ese espíritu del cenáculo es lo que yo quiero que se propague por el mundo entero. La Madre pues envió colaboradores a su obra y pues se esparció el mensaje, se esparció la espiritualidad en los dos corazones, de tal modo que creo que hay cenáculos
de oración. Ya en Camerún, en África, hay apóstoles que siguen los mensajes en China, en la India. También me impresionó muchísimo un testimonio de un cenáculo en La Habana, Cuba, y hasta allá ellos tratan de que llegue el mensaje. ¿Y qué es lo fundamental? O sea, cuando nos reunimos en el cenáculo, lo que hacemos es la guía de oración que Nuestra Señora dictó, que consta con invocación al Espíritu Santo que hemos hecho, la adoración a la Santa Llaga. Todo lo que está en el cenáculo me fue dictado por ella, por nuestra Madre, por Jesús y por el Padre Pío. Después de adorar las Santas Llagas, profesamos nuestra fe. Hay una oración impresionante antes de meditar los misterios que corresponden en el día. Y dice: con este Santo Rosario, cadena de salvación que atará al dragón. Y la Madre me manda a leer Apocalipsis 20, los versículos del 1 al 3, donde San Miguel ata con una cadena a Satanás, al dragón. Me dice a Nuestra Señora que esa cadena es el Santo Rosario y que el cenáculo de oración será un rosario viviente que atará al dragón. Bueno, pasamos de esta parte a los misterios correspondientes de cada día. Ya ahí depende, por ejemplo, aquí siempre vienen los peregrinos a las apariciones el primer sábado de cada mes. Entonces meditamos los misterios gozosos. Hay otros cenáculos que se reúnen miércoles y meditan los gloriosos. Hay otro cenáculo que se reúne jueves y meditan los luminosos, pero siempre con la guía que Nuestra Señora me dictó. Y bueno, conozco de personas que se reúnen todos los días en diferentes casas a orar el cenáculo. Y eso es, digamos, ya lo fundamental del apostolado, reunirnos para orar el Santo Rosario. Cuando procurábamos antes de la pandemia tratar de hacer el cenáculo frente al Santísimo Sacramento y terminar con la Santa Eucaristía. Pero eso es lo fundamental. Ya luego viene la vivencia de los llamados de amor. Bueno, me refería a las revelaciones como mensajes y Dios Padre en una aparición me dijo: querido hijo, no le digas mensajes porque no son simples mensajes. Son los últimos llamados de amor y de conversión para la humanidad. Así quiero que los des a conocer. Entonces, en todo el movimiento del apostolado, no nos referimos a la revelación como mensaje, sino como llamado de amor y de conversión. Porque dice Dios Padre que son los últimos que está dando para que el mundo se prepare, no solo para la purificación, sino que el mundo se prepare para recibir al Espíritu Santo, porque Dios quiere enviar al Espíritu Santo al mundo. Que el mundo se prepare para el triunfo del corazón de María. Que el mundo se prepare para su venida también. Entonces, dice Nuestra Señora, y me lo ha dicho en más de una ocasión: querido hijo, estos son mis últimos avisos para que ustedes se conviertan, se arrepientan y vuelvan a Dios
y vuelvan a los sacramentos. Entonces, ese es un resumen de lo que, de mi experiencia personal con la obra del apostolado. Muchas gracias, Manuel. Sin duda es un mensaje de esperanza, es un mensaje de unidad, como dices tú, es un mensaje que tiene que llegar a toda la iglesia. Y me llama mucho la atención el texto bíblico que toman ustedes cuando dice Lucas 17:21. Mirad, aquí está o allí está. Pero no es así porque el reino de Dios está entre vosotros. Creo que eso es lo que tenemos que sentir, cómo esto va circulando. Tú mencionaste lugares, distintos lugares del mundo, hasta en Cuba, que es un país donde predomina un régimen comunista. Dios mediante también en Chile también tendremos cenáculos. Tenemos al Padre Ronnie que puede aportar en esta misión que nos encomienda al cielo. Así que, Padre Ronnie, también le quiero dar la palabra por si usted tiene alguna pregunta con respecto a Pues las oraciones. una vivencia que tengo al llegar a Chile es que he llegado a Chile, a este país hermoso, maravilloso, a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo. Es que he llegado a Chile el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Y nada de lo que ocurre en la vida de un sacerdote es casualidad, sino que es providencial. Y pues yo bendigo al Señor por esto. No le había detallado a Manuel de Jesús mi llegada acá, pero quizás él lo ha intuido que la Virgen María ha llegado a mi vida también para poder mostrar el rostro del materno, de la madre, valga la redundancia, que nos ama y que me ama a mí también como sacerdote, trayéndome a este país el día de ella, el día de la Inmaculada Concepción. Quería preguntarle pues a Manuel de Jesús, ¿cómo los sacerdotes o algún obispo le hemos, cómo ha recibido a algunos otros sacerdotes esta maravillosa experiencia con los Sagrados Corazones de Jesús y de María en el mundo entero? Bueno, en particular, pues yo lo he recibido con mucha alegría de ver en un joven que ama a la Virgen y que ha sido la Virgen quien le ha llevado a Jesús y quien le ha llevado al Padre, Manuel de Jesús. Entonces quisiera saber cómo ha sido la experiencia con otros sacerdotes u otros obispos, cómo va siendo. Y bueno, yo unirme a esta experiencia, ya hablaré con mi obispo acá también para poder comunicarle esta misión de llevar esta maravillosa obra de la Virgen acá también en Chile. Bueno, en mi experiencia pues, personal, lo primero pues, que hice fue presentarlo o entregar todo lo que tenía escrito y dictado por la Virgen, primero a mi confesor y con mi confesor a mi señor obispo. Y la palabra pues fue, digamos, no hubo, digamos, algo formal, un decreto, algo así, pero sí la palabra de mi obispo que dijo: no hay nada contra la fe, sigan y reúne y recibe a todo el que quiera peregrinar a ese santuario de los dos corazones. Bueno, abro aquí un paréntesis porque Nuestra Señora, pues aquí en casa, bueno, mandó primero, está el cuarto de la revelación donde estoy ahora, está el aposento de los Sagrados Corazones, que es un oratorio privado donde he transmitido las otras grabaciones con nuestro hermano Freddy, y ahí nos reunimos a veces para orar. Y está el jardín de los Sagrados Corazones, donde está la fuente de agua que la Madre bendijo. Entonces, como vienen peregrinos,
pues tengo la bendición de que todo peregrino que venga aquí a encontrarse con Jesús y la Madre, pues puede hacerlo. Luego, bueno, experiencias hermosas con muchos sacerdotes a nivel personal, en la vida personal de muchos sacerdotes. Por ejemplo, un sacerdote me dijo, yo siendo sacerdote encontré mi conversión ingresando al apostolado, hasta que me encontré con los dos corazones y con los llamados de amor, tuve mi verdadera conversión ya siendo sacerdote y fue muy impresionante. En México han hecho comunicados pastorales donde aconsejan a que las parroquias se abran a los cenáculos, promuevan la devoción. Eh, Creo que en Venezuela también hay no recuerdo ahora, pero sé que una diócesis también oficialmente se abrió al apostolado. En España, en un monasterio de benedictinos, se entronizó la Cruz Gloriosa. En otros lugares aquí en Centroamérica se están construyendo una Cruz Gloriosa, creo que es en la frontera entre Salvador y Honduras. Bueno, hay un testimonio hermosísimo de un sacerdote en Jamaica. Él estaba en una parroquia, peregrinó acá. Cuando llegó de nuevo a Jamaica, le encomendaron la parroquia que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Y él lo vio como un signo y inició a formar el cenáculo, a invitar fieles, pero digamos, la apertura pues poco a poco se ha ido dando de muchos sacerdotes. eh, mm, Muchos obispos han visto los frutos de la obra y pues lo aconsejan, lo promueven. Y algo que se está haciendo últimamente es centros espirituales del apostolado. Se están construyendo en varios países casas espirituales para promover el apostolado. Y se está haciendo claro, cada cenáculo, cada responsable lo está haciendo con las debidas licencias, con los permisos. Y el hecho de que puedan abrirlo, pues ya es una apertura, a veces silenciosa, pero el mensaje se ha ido esparciendo. Y lo último fue que al Santo Padre Francisco, un grupo de peregrinos, pues entregó el icono, este escapulario de los Sagrados Corazones, le entregó un libro del apostolado y también, digamos, el Santo Padre recibió el material devocional de la obra. Entonces, creo que la Virgen, bueno, no creo, sino que así es, la Virgen se está encargando de su obra. Algo que me gusta muchísimo, una vez hablando con un sacerdote, me dijo, Manuel, la obra es problema de la Virgen, no es problema tuyo. Deja que ella se haga cargo. Entonces yo le digo a la madre, madre, el apostolado es tu problema. Tú cuídalo y tú haz de este tu problema, tú haz de este tu apostolado lo que Jesús quiere. Pero sí, han habido muchos testimonios de conversiones ya dentro del ministerio, como decía, de sacerdotes que se han encontrado con Jesús, con la Virgen. Eh, por ejemplo, recuerdo ahora un testimonio de un sacerdote que me decía, yo creía que era muy cristocéntrico, todo era Jesús, pero era muy
digamos, no era ni tan cercana a la Eucaristía, sino como que a la palabra, Jesús y Jesús. Me encontré con el apostolado, me encontré con Nuestra Señora, ahora me he unido más a Jesús, pero ahora es una necesidad de estar ante el Santísimo Sacramento que no tenía antes, una necesidad de adorar a Jesús en la custodia que no tenía antes, a tal punto que ahora mis fieles lo llevo a la custodia con la Virgen y con el cenáculo. Entonces son testimonios muy lindos de encuentro. Al final he visto que nuestra Madre, a todos los sacerdotes que se abren a la obra, a la espiritualidad, lo lleva más de cerca a la Eucaristía. Algo muy lindo que Nuestra Señora me ha dicho, dice nuestra Madre en uno de los llamados: querido hijo, el triunfo de mi corazón doloroso e inmaculado está muy relacionado con el sacerdote. Voy a triunfar, pero el sacerdocio tiene un papel de mediador entre Dios, la humanidad y mi triunfo. Y dijo: quiero que todos los sacerdotes, el primer sábado de cada mes, ofrezcan la Santa Eucaristía por las intenciones de mi corazón. Y bueno, la Virgen en el apostolado ha dado una importancia grande al sacerdocio. Como apostolado, pues nos fuimos conformando, creciendo, y se fueron creando diferentes grupos por países primero con sus coordinadores, y luego nuestra Madre dijo: ahora quiero que se abra una rama nueva del apostolado. Y cada vez que la Madre me dice quiero que se haga algo nuevo, eh, yo lo tomo bien, pero sé que es más trabajo. Y Nuestra Señora dice: quiero que se forme la fraternidad sacerdotal de los Sagrados Corazones Unidos, que todos los sacerdotes del mundo entero que se sientan identificados con esta espiritualidad ingresen a esta fraternidad sacerdotal, para que desde su ministerio de sacerdotes expandan el triunfo y reinado de los dos corazones. Después que la Madre pidió la fraternidad sacerdotal, luego pidió la fraternidad religiosa. Todas las religiosos y religiosas del mundo, de diferentes comunidades o congregaciones que se sienten identificados, también se han organizado para difundir cada uno desde su carisma la espiritualidad. Y una de las últimas dos obras, el apostolado juvenil, que es dirigido por jóvenes, y el apostolado de la Cruz Gloriosa. Ellos promueven la construcción, la promoción de la Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones. Y entonces, bueno, la Virgen, Nuestra Señora, de un cenáculo de oración de 6 personas, ha sacado un apostolado universal, y del apostolado ha sacado diferentes ramas, y lo que la Virgen ha dicho al final, y yo lo he visto que se cumple, es lo que dijo desde el inicio de las apariciones: esta obra es para unir, es para unir. Y sí, como dice el Padre, le ha dado un papel importantísimo al sacerdocio dentro del apostolado. Por eso, de tal modo que dice ella que su triunfo también tiene que ver mucho con el don del sacerdocio. Cuando hay sacerdotes en las apariciones, Nuestra Señora frecuentemente da su bendición maternal. La única vez que nuestra Madre no nos bendice es cuando hay sacerdote. Ella dice que bendiga el sacerdote. Y cuando vienen los sacerdotes, cuando han estado sacerdotes en las apariciones,
Nuestra Señora siempre se inclina ante la persona del sacerdote. Y Nuestra Señora ha dicho: queridos hijos, quiero que sepan que el sacerdote es Jesús en la tierra. Oren por todos los sacerdotes. Al final, pues la Madre demuestra un amor inmenso al don del sacerdocio. Y nos pide Nuestra Señora orar mucho por los sacerdotes para que aún aquellos que tal vez han escuchado el llamado, se han encontrado con algo de la espiritualidad, pero no han querido profundizar en ella. Nuestra Señora dice: oren por todos para que el mensaje, el llamado, la espiritualidad de los dos corazones va a llegar a todos, pero también por medio de su ministerio sacerdotal. Entonces, oren también por aquellos sacerdotes que necesito que llegue mi mensaje. Gracias, Manuel. Gracias, Padre Ronnie, también por la intervención. Vamos a ir a una pausa musical. ¿Qué les parece, hermanos? Manuel, ¿tú nos puedes comentar un poco de esta canción que vamos a presentar al público antes de cómo se inspiraron? Bueno, la canción se llama Virgen Pura, y lo que escribe el canto a Nuestra Señora se enfoca mucho en su misterio como corredentora. Entonces, Nuestra Señora ha dicho que el corazón doloroso e inmaculado, como ella se aparece y la tengo aquí, ella dice que el título y la advocación encierran el misterio de ese quinto dogma mariano que estamos orando para que se dé, María Corredentora, para que se proclame. Entonces, la canción se enfoca en mostrar ese don de María Corredentora. Dice una parte de la canción: ella sufre por sus hijos pecadores. Es decir, Nuestra Señora místicamente unida a Jesús también sufre para redimirnos. Entonces, la canción fue inspirada en esto, en Nuestra Señora Inmaculada, pero que no es indiferente a sus hijos, sino que sufre con sus hijos, ofrece por sus hijos, y ella quiere salvar a sus hijos. Y a Nuestra Señora se le ha dado un poder, a veces esto se dice, no sé, como con temor o como con reserva, pero sí a Nuestra Señora se le ha dado un poder muy grande, y es el de ser la omnipotencia suplicante, es decir, todo lo que ella pide, todo lo que nuestra Madre suplica, se concede. Entonces, desde ese misterio de ser ella la omnipotente súplica, siendo ella corredentora, se hizo esta canción. Se tomaron unos extractos de algunos llamados, se tomaron algunos extractos de la advocación, de cómo Nuestra Señora se aparece, y se escribió esa canción, ese himno a Nuestra Señora. Perfecto, entonces invitamos al público a escuchar este lindo tema. Pura y sin mancha, esposa del Espíritu Santo, madre del Verbo divino y corredentora del mundo, madre del Verbo divino y corredentora del mundo. Hijos perdidos
pecado. Santa María, hay tristeza en tus ojos de ver a tus hijos perdidos en tinieblas de pecado. A tus plantas, oh María, míranos en este suelo de angustia, con tu gracia celestial, de morar junto a Jesús, con tu gracia celestial, de morar junto a Jesús. Santa María, hay tristeza en tus ojos de ver a tus hijos perdidos en tinieblas de pecado. Santa María, hay tristeza en tus ojos de ver a tus hijos perdidos en tinieblas de pecado. Virgen bella, pura y sin mancha. Bienvenido nuevamente, hermano, después de esta música y este himno maravilloso que hemos escuchado con nuestra Madre María, y una canción que inspirada por las revelaciones de Manuel de Jesús. Después de la bienvenida al público, me gustaría iniciar con una pregunta a Manuel sobre los cenáculos. ¿Qué es un cenáculo y de dónde? Bueno, sí. Recuerdo que una vez pues leí el testimonio del padre Stefano Gobbi, que bueno, sabemos que ya está en el cielo, y un sacerdote venerable, y ojalá un día lo veamos en nuestros altares, un gran siervo de la Virgen, el padre Gobbi. Nuestra Señora le hablaba al padre Gobbi a través de locuciones interiores. Él dejó, creo, un libro azul, donde él escribió todas las comunicaciones de Nuestra Señora con él. Y bueno, sé que Nuestra Señora solamente le dictaba las locuciones. Él, digamos, escribía lo que escuchaba de la Virgen. Y pues la madre le pidió que se reunieran en comunidades, en grupos de oración. Y también igual le dio la madre una guía de oración para que se reuniera. Y la madre con el padre Gobbi se enfocó mucho en el sacerdocio. Por eso ella dio el nombre al movimiento sacerdotal mariano. Y bueno, mi experiencia ya personal con el padre Gobbi específicamente, han sido 2 veces que lo he visto. La primera vez, el padre Gobbi vino con Nuestra Señora me dio su llamado y la bendición me la dio el padre Gobbi. No me habló, solamente me dio su bendición y desapareció. La segunda vez también vino con Nuestra Señora, pero esta vez me habló el padre Gobbi y me dijo: querido hermanito, Nuestra Señora, a través del movimiento sacerdotal mariano, quería unir a todos los sacerdotes del mundo en un ejército mariano sacerdotal. Pero las intenciones de Nuestra Señora no se cumplieron a plenitud. Ahora Nuestra Señora viene a través tuyo, pero para unir a todos, laicos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, familias,
nuestra Madre y los dos Sagrados Corazones quieren reunir al mundo entero. Entonces, yo personalmente, antes de que se me dictara el cenáculo de oración de los dos corazones, hacía el cenáculo de oración de Padre Gobi, lo hacía personal, lo hacía solo. Lo que he vivido con el cenáculo de oración de Padre Gobi y con el cenáculo de oración de los Sagrados Corazones que ya luego en el 2014 me dictó nuestro Señor y nuestra Madre, no lo he visto como una sustitución de el cenáculo de los Sagrados Corazones con el cenáculo del movimiento sacerdotal mariano. No lo he visto así. Lo he visto más que todo como una perfección del cenáculo, como una, no, como dijo Jesús, no he venido a abolir, sino a darle pleno cumplimiento. Y ese mismo camino he visto con el cenáculo, porque con el cenáculo del Padre Gobi, pues la Madre se centra en el misterio de su corazón inmaculado y en el misterio del sacerdocio. Y en el cenáculo de los Sagrados Corazones se centra en el misterio de esa alianza de Jesús y María, y quieren introducir al mundo a vivir esa alianza, a tal punto que en uno de los llamados, esta vez fue el casto y amante corazón de San José, y él dijo: queridos hijos, la unión que Jesús y María viven, Dios la quiere dar a todo el mundo, que todo el mundo experimente el fuego y el amor que hay en los dos corazones, pero el mundo solamente lo va a experimentar si se abren al llamado. Entonces, dice San José, se abren al llamado en primer lugar orando el cenáculo de oración de los Sagrados Corazones. Bueno, ya diciendo esto, de que yo lo veo más que todo como una continuidad y la Virgen completando su obra, porque ella misma también lo ha dicho, lo que dije en Fátima va a resonar por última vez a través de mi apostolado. Entonces es como es un retomar de todas esas obras divinas y completarlas, concretizarlas, mejor dicho, que los hombres realmente escuchen el mensaje y lo puedan realmente encarnar, vivir. Con la palabra cenáculo, como decíamos, es el lugar físico en Jerusalén donde fue la cena eucarística, la venida de Pentecostés. Entonces, si nos referimos al lugar físico, pues se dirige nuestro pensamiento a Jerusalén. Pero si lo vemos desde un modo espiritual, vemos que nuestra Madre quiere instaurar en el mundo un espíritu realmente eucarístico y mariano. Ella, cuando en una de las apariciones me dice: querido hijo, al querer esparcir los cenáculos de oración, lo que quiero es que el mundo entero, la humanidad entera, tenga una experiencia eucarística y mariana. Por eso creo que fue el Santo Padre Pablo VI que decía: después de la Santa Misa no hay una oración más perfecta que el Santo Rosario. Entonces, digamos, en palabras del Santo Padre es lo mismo, una experiencia eucarística y una experiencia mariana, pero esta vez unidas en una guía de oración, pero no solo en la guía de oración que me dictaron, sino desde una experiencia de comunidad, que todos los hombres de buena voluntad abran su corazón, abran su voluntad, den su libertad a Jesús y María
vivan su llamado, lo pongan en práctica. Como también mencionaba Freddy, el reino de Dios no van a decir está aquí o está allá, sino dentro de ustedes. Eso lo tomamos muy en serio en espiritualidad, porque Nuestra Señora también ha dicho: queridos hijos, el triunfo final de mi corazón doloroso e inmaculado vendrá. Seguramente vendrá a pesar de cualquier obstáculo. Pero ese triunfo tiene que empezar ya, ahora, dentro de ustedes. ¿Y cómo inicia? Abriendo sus corazones a lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, el triunfo de la Virgen, los cenáculos de oración y la venida de ese gran Pentecostés en el mundo, como hablábamos también en la reflexión anterior, siempre depende de la respuesta que hoy le demos a la Virgen. Nuestra Señora hoy nos está diciendo: todos son mis apóstoles, todos son importantes. Una vez me dijo una peregrina que le preguntara a Nuestra Señora que si era un grupo de personas y si ellos eran muy importantes para la Virgen. Esa fue la pregunta. Que yo me puse a reír porque la respuesta, pues se sabe que todos somos muy amados por ella, pero la respuesta de la Virgen me impactó muchísimo, porque al decirle yo a la Virgen, a transmitirle yo esa pregunta, ella me dice: querido hijo, no solo son importantes, ustedes son urgentes para que mis planes se cumplan. Yo voy a hacer el gran milagro en el mundo, pero con ayuda de ustedes. Y la Virgen nos está dando la herramienta para que vean el triunfo. Y lo primero es empezar a orar el cenáculo de oración de los Sagrados Corazones. Como digo, no veo como que sustituya ninguna devoción, más bien la viene a completar, porque en el cenáculo de oración, bueno, iniciamos con la oración al Espíritu Santo, adoración a las Santas Llagas, el Evangelio del día, luego meditamos un llamado de amor y conversión, hacemos los misterios que corresponden a cada día, las letanías de Nuestra Señora, la comunión espiritual, y terminamos con las consagraciones a los Sagrados Corazones. Una consagración dictada por Nuestra Señora y otra consagración dictada por el Santo Padre Pío. Y pues la bendición final. Entonces, en resumen, eso es la guía o el formato que nos han dado. Pero Nuestra Señora dice que el misterio de lo que ella ha dictado en las oraciones es lo que va a hacer que las almas se abran a sus planes. Nuestra Señora en los cenáculos de oración, en el momento de las peticiones, antes de ofrecer ya el Santo Rosario, dice: ofrecemos este Santo Rosario por las intenciones de los corazones de Jesús y de María. Dice la Virgen: queridos hijos, en este tiempo ya no pidan por sus intenciones. Es bueno pedir, pero si ustedes quieren la conversión, yo, su madre, la deseo aún más para ustedes. Si ustedes quieren la salud, yo como madre la deseo aún más por ustedes. Por eso pidan para que se cumplan mis planes. Entonces, también en mi vida personal es lo que yo he tomado. Yo siempre personalmente le digo a Nuestra Señora: Madre, yo te entrego todas mis necesidades y en cambio pido para que se cumplan las intenciones de sus Sagrados Corazones. La Virgen dice que esa es la oración de este tiempo, que se cumplan las intenciones de los dos corazones. Y parte de esas intenciones de Jesús y de María
son los cenáculos de oración, que el hombre, que la humanidad, que la familia ore los cenáculos, se reúnan a orar los cenáculos, porque de igual modo, como siempre me gusta decirlo, la Virgen y Jesús van a reinar, van a hacer su obra, pero necesitan de la cooperación humana, necesitan de nosotros. Entonces, queremos colaborar con la Virgen, empecemos orando los cenáculos de oración. Y ella, como dice San Luis de Montfort, ella lo hará todo, pero nosotros dispongámonos al menos a tener ese deseo de vivir lo que ella nos pide. Ella se va a encargar de hacer el resto. Hermano, muchas gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Usted mencionó al padre Pío, que había dictado una oración también al final. ¿Qué relación tiene usted con el padre Pío? ¿Ya de devoción hacia él o alguna relación más íntima? Bueno, uno de los primeros santos con que yo vi, o de los primeros santos que se me aparecieron, fue el Padre Pío. Bueno, al principio pequeño no lo identificaba, yo miraba a un fraile con guantes, mayor, que me acompañaba, que rezaba, a veces oraba conmigo en mi habitación, a veces en la capilla del Santísimo, digamos, experiencias muy, digamos, no sé cómo determinarlas, pero muy suaves, solo un encuentro de cara a cara con él. Sin embargo, como decía, el primer mensaje que él me dio, o las primeras palabras que él me dio, fue cuando me dijo que todo lo que yo vivía era una gracia muy particular, que nadie más podía ver lo que miraba y por eso no me entendían cuando yo trataba de expresarlo. Y bueno, el Padre Pío ha marcado totalmente pues mi vida. En una de las apariciones, el Padre Pío me dijo, yo antes de mi Pascua al cielo, antes de mi fallecimiento físico, yo dije, me voy a quedar en la puerta del cielo hasta que entre el último de mis hijos espirituales. Y me dijo, y tú eres mi hijo espiritual. Yo fui muy devoto del corazón de Jesús Hostia y del corazón de Nuestra Señora. Entonces, sí tengo una devoción personal profunda al Padre Pío, y también he tenido pues apariciones del Padre Pío. Él ha dictado esa oración dentro del formato del cenáculo y es patrono del apostolado. El apostolado a nivel mundial, el 23 de septiembre, lo celebra al Padre Pío como santo patrono del apostolado. Entonces, es una experiencia personal, una experiencia espiritual y una experiencia como apostolado también universal, una devoción muy grande al Padre Pío. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Ahí está, pues, hermano, porque el Padre Pío lo acompañaba a usted desde pequeño. O sea, como usted dice, no eran así apariciones de conversaciones, de cosas, pero él siempre lo acompañaba, él oraba con usted, estaba al ladito suyo. Entonces, claro, es el patrón, o sea, es quien va a acompañar todo este movimiento. Y qué maravilla que usted sea devoto del Padre Pío, realmente un santo, un gran santo. Contemporáneo. Sí. Bien, Miriam. Por honor al tiempo, vamos a
a dejarle las últimas palabras al padre Ronnie. No sé si quiere intervenir o preguntar. Y además dejarle este espacio para que el padre Ronnie haga la bendición final para todo el público que nos sigue. Antes de dar la bendición final, pues con esta imagen que tengo de la Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, recordarle a Manuel de Jesús que mi vuelta a pensar en la vocación sacerdotal fue gracias a una peregrinación sin quererla yo, sino la Virgen, en que fui a Fátima en el año 2010. Y yo sentí que la Virgen me estaba limpiando interiormente. No escuché ninguna voz, no escuché, no la pude ver tampoco físicamente, pero en el lugar hermoso de Fátima, mientras iba acercándome a la capilla, iba llorando desde que bajé del autobús hasta que llegué a la capilla de la aparición. Y allí sentí que la Virgen estaba limpiándome de todas mis debilidades, de todas mis infidelidades y de todas esas situaciones anteriores, y porque yo había sido profesor universitario y profesor nacional también. Y pues había tenido un recorrido en esta experiencia laboral también y humana, pero que ella iba limpiándome e iba preparándome para encontrarme con ella, y ella me iba a llevar a Jesús. Y el obispo que me ordenó sacerdote ya está en el cielo. Cuando fui a hablar con él, que le pedí ir a su casa, hablar de volver a la experiencia vocacional, me dijo: cuando la Virgen acerca a sus hijos al sacerdocio, los obispos abrimos las puertas. Entonces, es una bendición de la Virgen que yo vaya a ser sacerdote sin merecerlo. De manera que ella me ha ido preparando y me seguirá acompañando en estos cenáculos que en el nombre de Jesús, su Hijo, y de nuestro Padre Dios, ella va a ir abriendo estos cenáculos en Chile y seguirá siendo también puerta para otros espacios, para otras naciones, continuidad de esta experiencia que también ha tenido con otros sacerdotes como el Padre Gobi. Y decirle a Manuel de Jesús que yo conocí el libro del Padre Gobi por una gran mujer venezolana, legionaria de María, cuando yo apenas tenía 9 o 10 años, de manera que me hizo recordar, Manuel de Jesús, que ya yo hojeaba las páginas del Padre Gobi sin saber que iba a ser sacerdote. De manera que en este momento, mientras Manuel de Jesús hablaba de la experiencia del Padre Gobi, me venía a mi corazón pues esa experiencia de niño. Bendigo al Señor por eso y a nuestra Madre por eso. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, y ya que ella nos ha recordado a los sacerdotes que somos sus hijos predilectos, como lo he dicho muchas veces, yo me siento inmerecedor de ese título de ser hijo predilecto, pero ella ha sido la que lo ha dicho, no lo he dicho yo. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a ser fiel, hijo predilecto de la Virgen. Por eso nuestra Madre del Cielo está aquí con nosotros y todos nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Madre nuestra, nosotros nos ponemos en tus manos, como en las bodas de Caná, para que nos lleves a Jesús. Nos ponemos en tu corazón inmaculado y doloroso, para que tú nos ayudes a invocar al Espíritu Santo, que nos haga decir: Abba, Padre. Nos ponemos en tus manos, María,
tú que llevaste a tu Hijo Jesús sobre tus manos para que nos lleves a tu Hijo. Madre del cielo, que participaste también de la Eucaristía, te pedimos que nos des un gran amor a tu Hijo Jesús, ese corazón doloroso de Jesús en la Eucaristía, para que tú nos des ese gran amor a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y te lo pedimos con la oración que el ángel Gabriel nos ha dejado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen, tú que nos has pedido a los sacerdotes que impartamos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompáñame para bendecir a este pueblo de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias Freddy, gracias Manuel de Jesús, gracias Miriam, y sigan orando por nosotros los sacerdotes, que necesitamos las oraciones de ustedes también, como lo ha dicho el Papa Francisco. Así es, Padre, lo tendremos en las oraciones de privilegio a todos los sacerdotes y a ustedes especialmente, por la gran misión que la Virgen le está encomendando y en la cual yo sé que la Virgen va a hacer la obra y a la cual nosotros nos adherimos también como canal y como personas también para que los cenáculos en Chile comiencen a caminar. Así que Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Manuel. Muchas gracias, Padre Ronnie, por esta visita ilustre que hemos tenido hoy. Bendiciones. Amén. Bendiciones.